presentación. Lo de la primera me ha parecido más una encerrona, porque va a parecer que vamos a ver aquí un político hablándoles de palés, pero no, ni mucho menos. Hay algunos que lo hacemos por vocación, aunque eso es difícil de creer, digo. Lo de hacerlo por vocación es fácil. Este es un ejemplo. Primero agradecer, por supuesto, a UNO la invitación a participar en esta jornada y al Instituto Logístico Tajamar, que, como bien me decía, pues bueno, soy profesor asociado aquí, llevo colaborando con el Instituto Logístico Tajamar desde que empezamos en la primera ponencia que el Instituto Logístico Tajamar desarrolló allá hace, me voy a atrever a decir 9 años o 10, casi ya la memoria la hemos perdido. Fue la primera y se atrevieron a invitarme y desde entonces no han sido capaces de quitarse de mí. Hemos trabajado mucho incluso en el máster que desarrollamos en su momento de logística y hemos hecho cosas muy interesantes y la verdad es que agradecido a la invitación. Cuando se me propuso participar en la jornada, cancelé algunas cosas solo por estar aquí con vosotros, porque entendía que podía dar una visión, cuando ves al resto de ponentes y ves a empresas como Chet, que evidentemente es una de las empresas referentes en el mercado del movimiento de palés, o ves a compañías como Polimer, a la que he tenido la posibilidad de conocer muy recientemente, en el mes de octubre, noviembre, en una feria que era Fruits Attraction y que desde entonces no he dejado de asombrarme. Cuando he visto alguna de las ponencias y hablaban de modelos en los que nosotros creemos, me sentía en la intención de daros una experiencia de lo que ha sido la gestión de palés y cómo la vemos desde una consultora, ¿vale? Que este sería el punto en el que quiero enfocarme y que daros mi impresión, ¿no? Intentaré que sea una ponencia lo más agradable posible y sobre todo porque cuando la he estado preparando, que ha sido desde hace unos días, pues he intentado sacar la puntilla a lo que debe ser la parte de la ponencia, que es cómo reducir las pérdidas de palés, ¿no? Y ese sería el punto, ¿no? Las primeras fotos ya indican algunas cosas. La primera, la de Retos, que es mi compañía en la que soy consultor. Pide presupuesto, ¿no? Nos guste o no, al final cuando hablamos de palés hablamos de dinero, hablamos de coste, hablamos de cuenta de resultados, de pérdidas y ganancias. Hablamos de empresas que se dedican a la gestión de los palés, hablamos de empresas que se dedican a la compra-venta de palés, hablamos de compañías que no les queda más remedio que paletizar para entregar su mercancía y la visión de quién realmente ha hecho que el palé a día de hoy sea una parte imprescindible en la distribución. Y bueno, me he permitido sacar esta foto que me ha gustado mucho. Internet da estas cosas, ¿no? Parece de bricomanía, en la que un palé normal, pues ahí se le da su lija, tal, luego se pinta de un color azul, casualmente, es decir, para que luego no digan los de Chet que sus palés son usados, no. O sea, que se usan para otras cosas. Aquí el palé era blanco, alguien lo lija, lo pinta y aquello acaba pareciendo una mesa de jardín. Bueno, no está mal sacarle el rendimiento a lo que es un palé. Me voy pasando yo si soy capaz. Bueno, cuando uno saca cualquier periódico diario, además de ponernos de los nervios de un montón de cosas, pues hay veces que también los periódicos, cualquiera, habla de temas logísticos, ¿no? Entonces saco algunos artículos que me han llamado la atención, ¿no? Nuevas condenas por apropiación indebida de palés. No sé si a Bárcenas también le van a encontrar alguno en casa, seguro. Pero bueno, aquí va unido a lo que es Chet y lo que es la propiedad del palé y cómo gestionarlo correctamente, ¿no? Chet continúa con su lucha para eliminar el tráfico ilegal de paletas azul. O sea, como siga leyendo, va a parecer que realmente los problemas de este país están concentrados a día de hoy en la justicia, en los palés. Pero bueno, es una parte que me gustaría ir empezando. Hablar de referentes en cómo reducir los costes de la gestión de los palés es hablar de Mercadona y hablaré de algunas empresas más, pero evidentemente de algunas de las propuestas que Mercadona está haciendo para intentar la gestión de los palés, el doble uso de los palés, el mayor uso y no que los palés acaben pues, en fogatas o tirados o demás o en vertederos, ¿no? Y luego una parte que quiero dar el enfoque y es
no ver el palé como un coste, sino como una oportunidad de venta. Una oportunidad de venta hacia la gran distribución. Y sobre todo explicar lo que es el Bospalé, que muchos lo conocéis, pero dar el enfoque de lo que puede ser la gestión del palé físicamente, pero metido realmente dentro de la cadena de distribución y la importancia que a día de hoy tiene, y que ha sido una quizá de las variedades que haya hecho, sobre todo por la gran distribución, el supermercado y el hipermercado, en el que el producto está integrado con el palé y a su vez es una herramienta de venta, ¿no? Bueno, la primera pregunta, otra foto que me llama mucho la atención es: con un palé se pueden hacer muchas cosas. Como veis, se puede hacer una mesa también, es decir, que decorativa. Y la pregunta es: si el palé es dinero, ¿por qué lo dejamos en cualquier sitio? ¿Y por qué dejamos que lo gestione cualquiera? Es decir, si estamos hablando de que el palé es dinero, pues ¿vuestro dinero se lo dejaríais a cualquiera? Bueno, algunos lo han dejado a los bancos, sí, también estoy de acuerdo, vale. Y a cajas, también. Bueno, cajas, palé, tiene algo que ver. Pero realmente lo que tenemos que hacer es gestionarlo de la manera más eficiente, ¿no? Yo no os voy a contar lo que son los palés, y además creo que una de las cosas que os decía de la jornada de hoy que más me atrae es, pues una de ellas, entre ellas la de Chet, la de Polimer, pero también lo que el Centro Español de Logística va a presentar, y es que las medidas de los palés van avanzando. Y van avanzando según la distribución se va haciendo más moderna y los hábitos de consumo están. Es decir, hemos pasado de los palés americanos con unos pesos y con unos tamaños a los palés europeos, después hemos pasado a los medios palés y ahora pues estamos ya en el cuarto de palé, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que al final el trozo de madera se está convirtiendo en algo importante dentro de la red. Yo lo que diría es que al final un palé es un elemento material, porque lo es decir, independientemente de que sea de cartón, de plástico o de madera, es un elemento que ayuda y facilita el trabajo, con lo cual esto es un punto de partida importante. Al operario, y he puesto al operario, pero ya a veces también ya tengo que poner a las operaciones, porque hay muchos procesos que están totalmente automatizados en el que el operario ya ni paletiza, ni despaletiza, ni mueve físicamente la mercancía, que gracias a la automatización estamos llegando al proceso al que el operario no, pero inicialmente el objetivo era optimizar realmente la logística en procesos como el almacenamiento y como la distribución. Este es el objetivo del palé cuando nace, igual que la rueda tenía unos objetivos, cuando el palé es realmente ayudar a que los costes bajaran, sobre todo en los procesos de almacenamiento y manipulación. Este es el punto de partida, ¿no? Por tanto, digamos que el palé tiene una finalidad clara y es poder mover mercancía. Y este es el punto de partida, moverla. Esa es la finalidad realmente. No solo en camiones, principalmente en camiones, como vemos en la parte de contenedores, pues no los tonemos, no solemos mover la mercancía paletizada en contenedores. También en el mundo aéreo podríamos hablar de otro tipo, pero no estamos moviendo palés normalmente, es decir, por el coste o por el tipo de contenedor que se usa de otra manera. Y sobre todo el punto de venta. El punto de venta es el que ha marcado la utilización realmente del palé. Es decir, hemos pasado de una distribución hace años en un comercio mayorista en el que llegaba directamente al minorista y ahí pues la distribución era más pequeña. Sin embargo, la distribución moderna y sobre todo los hipermercados y los supermercados han condicionado bastante lo que es la gestión de los palés, ¿no? La primera base de lo que me gustaría hacer la reflexión es ¿por qué paletizar? Es decir, estamos ante una situación en la que hay que tomar una decisión y es ¿paletizo o no paletizo? Y si hay unas ventajas o no, porque la primera manera de reducir la pérdida de palés sería, como diría mi hijo de 5 años y medio, pues no usamos palés. Si no los usamos, pues hemos reducido costes, ¿no? Pero lo que quizá es que no hay que martificar al palé y, sin embargo, hay que ver los puntos que nos va a aportar sobre todo a la cadena de suministro, ¿no? Un palé siempre paletizado, una mercancía paletizada, además de unir toda la cadena de suministro, tanto al proveedor como a la entrega final y los procesos de almacenamiento, nos va a ayudar a aumentar la productividad. Es decir, no condenemos al palé, si gracias al palé vamos a aumentar la productividad. Vamos a disminuir los tiempos en procesos de carga, de descarga y de almacenamiento. Esto significa que si voy a utilizar menos tiempo para ello, lo que voy a hacer es menor cantidad de mano de obra en las operaciones, y como decía, y si encima la automatizo, pues ya llega pero claro, automatizar procesos de carga y descarga sin palé es bastante más complicado. Esto hace que disminuyan los costes de carga y descarga. Es decir,
Que la gestión correcta del paletizado nos va a permitir a mejorar la productividad, a disminuir tiempos y a bajar los costes. Pero también nos va a permitir paletizar, aprovechar correctamente el espacio de almacenamiento, sea tanto en bloque, sobre suelo o en estantería. Es decir, nos va a permitir, y además hay muchas compañías que están trabajando en cómo optimizar la paletización de sus cajas, de sus productos, o incluso aquellos productos que en un determinado momento eran inestables para poder paletizar, buscar la fórmula de poder paletizar con este objetivo. A veces el requerimiento de la exportación, en el que nos va a condicionar no solo que la mercancía vaya paletizada, sino que en un determinado momento nos va a condicionar el tipo de palé que vamos a tener que usar. Disminuye también los daños al producto. Es decir, es evidente que una mercancía que va correctamente paletizada y que ha sido correctamente estibada, al final las mejoras que nos va a proporcionar es el que ese producto pues sufra menos daños durante el transporte, ¿no? Y también nos va a permitir el uso óptimo de la flota de transporte. Es decir, el gran cambio del palé europeo ha sido el condicionante importante del transporte por carretera y de los grandes movimientos que hay, pero en este momento, y va hacia adelante, es decir, nos estamos planteando que van a cambiar a día de hoy, podrían cambiar los pesos máximos autorizados de los camiones, pasar de 40 a 44 toneladas, podemos estar hablando de camiones en vez de 18 metros que vayamos a 25,5, con lo cual las cajas cambiarán. Mañana podríamos cambiar el ancho, el alto, es decir, tenemos que pensar que evidentemente si pensamos solo en la parte de transporte tendremos que pensar también en cómo acondicionamos los palés. Es decir, que lo que hoy pensamos que es nuestra medida estándar de palé, pues a lo mejor resulta que dentro de unos años no lo es. Y el ejemplo que va a haber en este caso el Centro Español está muy basado en el punto de venta, en la distribución, pero yo no me quiero centrar solo en él, que es el que realmente está marcando los destinos y el designio del palé, sino que realmente en los procesos productivos y de transporte y de almacenamiento, pues también hay que darle cierta importancia. Bueno, ¿qué hacer con los palés, ¿no? Aquí hay más cosas que se pueden hacer con los palés. Además de transportar, pues hay gente que hace casas. El otro día, charlando con los señores del EPR, que los veo por aquí, me contaron una cosa, lo he mirado en internet y me he quedado sorprendido de que ahora los arquitectos hasta hacen cosas con los palés y pagan por ello y valen un montón de dinero en el que hacen cosas con los palés, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, pero a mí me gustaría centrarme, como os decía, en cómo realmente sacar el mayor rendimiento a un trozo de madera, ¿vale? Ese sería el objetivo. Bueno, yo quiero centrarme en una herramienta de venta que es el Boss Pallet, que vosotros la mayor parte habréis visto y que cada día están más condicionando nuestra vida en las compras cuando las hacemos. Yo recuerdo cuando llegó Lidl a España, hace ya unos cuantos años, Odía, ¿no? Si recordáis las tiendas, pues pasamos de ir a comprar todo el producto que lo cogíamos del lineal a que de repente estos señores lo dejaban en palés y... Pues tiene una explicación, es lógica. Al final, el modelo de la gran distribución lo que ha intentado es unir los tres procesos. El proceso de aprovisionamiento, el proceso de transporte, el proceso de almacenamiento y el proceso de venta. Y lo ha intentado unir de tal manera de que la manipulación sea menor para reducir los costes. Ahí es donde hay un punto de mejora, sobre todo porque la batalla a día de hoy, sobre todo en los tiempos de crisis en los que nos encontramos, está en el punto de venta. Es decir, si nosotros somos capaces de posicionar la mercancía con la menor manipulación posible desde el proceso de aprovisionamiento hasta el proceso en el que el cliente coge el producto, habremos reducido manipuladores en la tienda que están cogiendo el producto de la caja y colocándolo en lineal, habremos reducido los costes de manipulación y preparación de pedidos, habremos reducido los costes de entrada y de colocarlo en la zona de picking, habremos reducido un montón de procesos que realmente no aportan valor, que no le aportan valor al coste del producto. Y esto es donde realmente pues compañías como Lidl en otro momento, que era un killer bajando precio, lo tenía claro. Es el mismo modelo que IKEA ciertamente tiene, es decir, el ser capaz, desde el proceso del aprovisionamiento al proceso de punto de venta, que la mercancía esté paletizada. En el caso de IKEA no nos importa entrar, después de hacer toda la compra, al llegar a un almacén y hacernos a nosotros el picking. Y nos parece algo normal, ¿no? Llegamos al almacén, buscamos el producto y nos lo llevamos, ¿no? Imagínense lo que sería que toda la gente fuera a hacer el picking a sus empresas.
Evidentemente aquí veo alguna cara, algún operador logístico y me dirá, oye, que tendremos que cobrar por el picking y si se nos vaya solamente lo que cobramos por las entradas y lo que cobramos por preparar pedidos, pues nos vas a dejar. La realidad es que si eso hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero si podemos evitarlo, estaremos reduciendo costes. Y al final lo que tenemos que ver es que como personas, como consumidores, lo que queremos es pagar lo que las cosas cuestan y no pagar por más de lo que realmente no merece la pena, ¿no? Aquí la clave es unir toda la cadena de aprovisionamiento a través del post-pallet, que nos va a permitir, evidentemente, mejorar, pues, sobre todo en los productos de consumo, pues sustancialmente el posicionamiento en los puntos de venta. Este sería el punto de partida en el que nos tenemos que centrar, ¿no? Conseguimos, evidentemente, mayor presencia y como vemos en la foto, pues evidentemente el hábito de consumo ha hecho que ya los palés grandes, el palé europeo lleno de mercancía, pues salvo para productos de muchísima rotación, como puede ser la leche, que se me viene a la cabeza, pues evidentemente podemos colocar un palé europeo. ¿Qué ocurre? Pues que la rotación y las tendencias de consumo hacen de que yo quiero tener pues 4 referencias diferentes donde elegir, con lo cual, evidentemente, el palé cada día se va haciendo más pequeño para que yo pueda tener en un determinado momento el producto en la exposición del producto de venta y que además el palé me está suponiendo una herramienta para haberlo movido dentro de ello. Es decir, veremos cómo además hay tendencias que nos van a permitir incluso que la mercancía al final vaya paletizada sin que el palé de madera sea la parte más interesante. El objetivo es que la reposición en tienda se haga también en el menor tiempo posible. Es decir, que consigamos que ese palé que yo voy a tener y que he tenido en el proceso de almacenamiento y a preparación de pedido y que llega a la tienda, pues que en ese momento siga siendo una parte, no que en el proceso de recepción dentro de la gran superficie del supermercado automáticamente ese palé se quede simplemente fuera, sino que va a ser parte del proceso de venta. Como decía, cosas novedosas, cuando vi que Polymer venía, pues tenía que hacerle un guiño, ¿no? Tenía que hacerle un guiño porque es que me encantó. Me encantó ver esto. Es decir, hablamos de palés y de repente hay compañías que empiezan a hacer que los palés sirvan para otra cosa, ¿no? Y ellos han inventado pues una cosa, no sé si lo pronuncio muy bien porque mi inglés no es muy bueno, el Roll-and-Pal. Roll-and-Pal, ya sabía yo que no lo iba a decir bien, pero bueno, Roll-and-Pal. Dicen que en publicidad cuanto más veces lo repiten más se le queda a los clientes, pero no, esto no era el objetivo. Es decir, aquí la idea es novedoso sistema de palé, hablando de lo que es un palé, pero como veis en la foto, pues ahí no aparece ni la madera ni aparece absolutamente nada y sirve de expositor. Es decir, acabamos de convertir un producto en 2 en 1, ¿no? Esto permite versatilidad y esto es lo que la cadena de suministro pues también nos tiene que permitir, ¿no? Es decir, un solo producto pues nos permite desde la planta de producción hasta los lineales de venta donde vamos a hacer el producto pues tener el mismo soporte. Es decir, si os recordáis un poco lo que yo decía de lo que era un medio material para permitir esto, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Y además nos va a permitir bajar los costes de manipulación. Ahí es donde realmente se pueden atacar. El objetivo era bajar los costes y además, pues este es un objetivo. Es decir, no sería bajar la calidad de la madera, ni ni apretar más al proveedor. Es decir, estamos viendo que a través de la innovación pues yo puedo empezar a crear mejoras en todo el proceso logístico y sobre todo en tener un mayor beneficio para el cliente final consumidor, ¿no? Al final, en este caso, pues lo novedoso es que es más un palé con base rodante, ¿vale? Que se activa además con el pie, es decir, hay un vídeo, no sé si los de Polymer luego lo van a poner, pero si no os lo recomiendo, como directamente me ayuda a que no tenga que tener una traspaleta. Es decir, hay una serie de cosas y de connotaciones que me van a permitir que el palé por sí mismo, pues yo voy a poder moverlo y además con unas ruedecitas que no dañan el suelo. Bueno, pues todas estas cosas son las que nos tenemos que ver más allá del simple trozo de madera. Es decir, cómo la innovación puede hacer que todo el proceso logístico de la cadena de suministro, desde la producción hasta la entrega, se puede hacer. Es decir, que al final tengo algo que es un palé, que vale como expositor y que además me permite la innovación, ¿no? La pregunta es, después de ver una pequeña innovación, ¿por qué debemos recuperar los palés? Este sería, es decir, una de las preguntas que yo cuando me planteé, ¿no? Es decir, ¿cómo reducir las pérdidas de palés? Al final la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que recuperar los palés? Simplemente son 3, no sé cuál es el orden, ¿vale?
si es una parte de la estrategia de la empresa y por tanto de la cadena de suministro, que nos permitamos la reutilización de esos palés, con lo cual sería como reutilizar dinero. Si hemos dicho que antes un palé era dinero, pues imaginaos un billete de 100 que lo pudiéramos utilizar tantas veces como quisiéramos. Lo entregamos y luego lo recuperamos y lo podemos volver a usar, ¿vale? Un palé, los de 100 eran verdes, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale. Los de 500 sé cómo son porque los he visto en la tele, que de vez en cuando salen, ¿no? Objetivo no es no generar exceso de consumo. Esa sería una de las cosas que nos permite, es decir, tanto de madera como de plástico. Y esto lo uniría al tercer punto que he puesto, ¿no? Es decir, realmente estaría el punto de la responsabilidad también social y medioambiental. Ya sé que esto a veces no vende y que se queda en el marketing, pero la realidad es que el medio ambiente lo estamos cargando. Y evidentemente la generación de madera, pues nos guste o no, viene de los árboles. Es decir, es verdad que se están haciendo con otro tipo de cosas, pero nos guste o no, al final es un tema medioambiental. Y luego entraremos sobre la huella de carbono y qué estamos echando a la atmósfera, pero ese sería uno de los puntos importantes. Y fijaros, he puesto en medio del 2, pero el por coste, ¿no? Evidentemente, el ser capaz de recuperar los palés que hay en nuestro sistema de cadena de suministro, pues nos va a ayudar a mejorar nuestros costes logísticos. Y si esto nos ayuda a mejorar nuestros costes logísticos, pues también nos estará ayudando a mejorar nuestros costes en la cuenta de resultados. Estas serían las tres. Esa foto que veis aquí al final, pues dice convocatoria de diseño de muebles hechos con palés. Bueno, es una opción, es decir, luego no digáis que no podemos diversificar y crear empresas nuevas. Esto está sacado de la página web de un recuperador de palés. De un recuperador de palés que ha visto que su modelo de negocio ya no es la compra-venta, sino es hacer muebles de palés y venderlos. Bueno, como veis, lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra, ¿no? De ayer mismo, esto es lo que hay en Internet, por no hablar de otros mercados, ¿no? Oferta del mes, 3.000 palés homologados, nuevos, 8 euros. Este sería el coste, cada uno lo puede conseguir a un precio. Digo que esto es lo que había ayer en la página web. 14.000 palés, además con número, este sería el stock con el que cuenta, de 80 por 1,20 finos. Los de finos, claro, luego ves en la foto y claro, son los de un solo uso, estos 2,80, es decir, cada vez que yo voy a usar un palé de un solo uso y no lo voy a recuperar, me cuesta 2,80. Sin embargo, si uso un palé de 8 y lo voy a recuperar, evidentemente estoy pagando más por él. Aquí donde está la capacidad de gestionar correctamente es la de veces que yo soy capaz de recuperar ese palé, volver a ponerlo en uso, más, y aquí están los señores de Chet, una serie de cosas que hay que hacer, porque yo cuando trabajé en una empresa de transporte, una paquetera, mis clientes me obligaban a que le devolviera el palé, y gratis. Bueno, ¿y por qué gratis, no? ¿Por qué tengo que devolver un palé que tengo que recoger en destino, que lo tengo que traer, que ocupa espacio, que además si no te lo devuelvo me penalizas? Entonces, bueno, esta serie de cosas son las que uno se tiene que plantear cuál es el coste real del retorno de ese palé y sobre todo la de veces que yo lo voy a usar. Es decir, esto me dice que como mínimo, si yo trabajo con un palé nuevo y quiero gestionar mi propio pool, pues como mínimo lo tengo que rotar 4 veces. Es decir, tengo que ser capaz de un palé de 8 euros, ponerlo en el mercado, ser capaz de transportarlo de vuelta con el coste que tenga, X, bien sean mis camiones o bien sean los de terceros subcontratados, al coste que sea, que de vez en cuando se rompen, se astillan, y si encima además estoy en un producto alimenticio y necesita algún tipo de tratamiento, tratarlos. Y lo tengo que hacer como mínimo 4 veces para que me sea rentable, teniendo en cuenta que además estoy adelantando el dinero. Es decir, que si yo compro 3.000 palés a 8, estoy haciendo un desembolso de X dinero, y si compro 3.000 palés a 2,80, estoy desembolsando una cuarta parte o una tercera parte del dinero. Y ahora que no nos sobra en nuestra tesorería, pues es una decisión, ¿vale? Estos serían pequeños razonamientos, ¿no? Luego hay palés de plástico, 8,50, con lo cual hablaremos del paso del palé de madera al de plástico y el sobrecoste que esto podría tener. Tendríamos que ver la durabilidad. Evidentemente un palé de plástico no se astilla, tiene sus ventajas, no se le rompen tanto los tacos, depende de algunas circunstancias, cosas hemos visto.
Y luego, pues nada, que también la capacidad de si cuántos palés puedo comprar, si tengo que comprar un camión completo, si tengo que añadir los costes de transporte. Bueno, una serie de connotaciones que hacen que la oferta del mes tengo que tomar esta valoración en la compra de activos, porque realmente el palé es un activo. ¿Qué está haciendo Mercadona en lo que...? Pues está trabajando realmente en programas de recuperación de palés. Evidentemente, el caso Mercadona es también muy atípico y sobre todo cuando alguien trabaja con un modelo como el que tiene Mercadona, a diferencia de Carrefour, que trabaja con el interproveedor y un gran porcentaje de sus ventas, el 80% de sus ventas lo hace con 110 proveedores, pues evidentemente la gestión de sus palés del pool con menos proveedores es mucho más fácil que cuando uno tiene 20.000, ¿no? Pero el objetivo es recuperar, ellos le llaman, esto se ha sacado de su página, materiales valiosos. Es decir, para Mercadona ya considera que un palé es un material valioso, es decir, tanto o más como el resto. Y que no quiere que acabe en el vertedero. Bajo ese objetivo, pues la idea es reciclar al máximo posible la madera y que no se convierta solo en un único uso, sino que le pueda dar tantos usos como pueda, ¿no? Como dato sacado de su página, han recuperado 104.000 palés de un solo uso y, por tanto, 2.100 toneladas de madera reciclada, ¿no? Es decir, que es un dato a empezar a tener en cuenta, teniendo en cuenta que el programa no lleva mucho tiempo. Evidentemente, esto condiciona a que, si yo creo en ello, tengo que habilitar los espacios adecuados para que el flujo de los palés funcione de una manera correcta. Es decir, no los voy dejando en cualquier sitio, sino que tengo que empezar a dotarlos, ¿no? Y ahora que todo el mundo le da por pintarlos de colores y todas estas cosas, pues casi tengo que tener uno para el color azul, uno para el verde, otro rojo, otro negro, otro de plástico, otro cuarto de palé, otro medio de palé. Es decir, que prácticamente la zona de tránsito de palés entre que los he recibido y los he dado, pues en la gran distribución cada día crece más, ¿no? Evidentemente, cuando uno mueve tantos palés, pues tiene que tomar medidas. No solo es Mercadona, ¿no?, que puede ser un tema fácil. En este caso, hago una mención a los señores de Chet, que vienen después. Pues Unilever, que es una gran compañía, que ahí tenéis abajo pues alguna de las cientos de marcas, decenas de marcas que tienen y que consumimos prácticamente a diario, perdón, y que están en la gran distribución, pues también está trabajando en cómo reducir esa pérdida de palés y cómo además ha implementado palés neutrales, intentando pues bajar las emisiones de CO2 en toda la cadena de suministro. Insisto que no solo es un tema de distribución, es un tema de aprovisionamientos, de producción, de acercarse a los mayoristas, a los distribuidores. En este caso la iniciativa es conjunta con Chet, y ha permitido hablar de reducir la huella de carbono. Es decir, no es un tema de marketing real, sino de marketing, sino que realmente pues ha conseguido reducirlo en un movimiento de 370.000 movimientos de palés, y esto pues lo dedica a un proyecto que es por un planeta más limpio, ¿no? Es decir, que el ser capaz de crear una política de la gestión de los palés y no considerarlo un residuo nos permite pues crear determinadas políticas, como puede ser en este caso un proyecto en África, ¿no? 5 minutos, ¿no? Hablábamos de Mercadona y el paso, ¿no? Mercadona está marcando determinadas pautas, es decir, como decía, la gran distribución marca al resto. Mercadona ya está dando pasos y el paso es pasar al palé de plástico. Evidentemente no un palé de plástico, sino también seguir trabajando con la reutilización del plástico. Su objetivo es cambiar el palé de madera a otros medios y principalmente los realizados por plástico, y también un palé de plástico desde el punto de vista de que esté hecho de material reciclado. Y este es otro de los objetivos que está marcado. Es decir, material de plástico en desuso, reutilizarlo para hacer palés, ¿no? Está en fase gradual este proceso. Conociendo al dueño de Mercadona, lo de gradual es a una velocidad de crucero que este año pues duplicará las cifras, me imagino. Actualmente ya son 18 millones de movimientos, hechos con palés de plástico reutilizable. Si recordamos la cifra de los 850, independientemente de su capacidad de compra y demás, pues el objetivo, evidentemente, con unas inversiones como esta, es ser capaz de rotar y recuperar el palé lo antes posible.
Más ejemplos, es decir, Mau San Miguel ha lanzado palé de plástico también, reciclado, objetivo siempre, y en este caso para un canal como el canal Oreca, ¿vale? Que estábamos hablando del canal de la gran distribución, de los hipermercados y supermercados. En su caso apuesta por un canal como es el Oreca, con su complicación, ¿vale? La hostelería, la restauración, el catering, en el que el objetivo es todos sus no retornables, meterlos en este tipo de palé, y el índice de retorno es superior al 90%. Es decir, ser capaz en un determinado momento de los palés que pongo en el mercado, ser capaz de recuperarlos al 90%. Esto indica pues que voy perdiendo el 10%, es decir, que a la 10ª rotación he tenido que cambiar el 100% de los palés. Pero evidentemente es un punto de partida muy interesante. En este caso, su uso también medioambiental pues, nos ayudará a que generará un 84% menos de CO2 y evidentemente lo que hablábamos de la reducción sobre la masa forestal como punto de partida. ¿Cómo se hace? Pues intentando que además de que sea reutilizable, marcando sus palés en toda la red y controlarlos, porque la clave de un buen pool de palés es controlar realmente dónde está cada palés en cada momento, no hay otra, y ser capaz del retorno. Bueno, voy acabando los minutitos. Ahí tenéis una foto de 4 tipos de palés y los podemos diferenciar. Está el de un solo uso, está el palé EUR, está el palé EUR pero sin ser calificado. Bueno, es un ejemplo de que no nos den gato por liebre, porque al final a quien se lo estamos dando realmente es al consumidor final, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta? Ir al pool. Me gusta, ¿no? La fórmula es ir al pool. Al pool de palés, basado principalmente en que seamos capaces, como dice, de combinar y de reutilizar pues los recursos materiales, en este caso el palé. Esto nos va a ayudar a mejorar los procesos, sin duda, de las operaciones, nos va a ayudar al ahorro de costes, indudablemente, y sobre todo nos ayuda a asegurar ese respeto al medio ambiente que solo debemos, ¿no? Ahí tenéis pues de un proveedor que es Nefat, pues una foto suya en la que crea un poco lo que es la cadena de suministro entre lo que son los proveedores, las fábricas, la cadena de distribución y el consumidor final, ¿no? El ser capaz de que ese ciclo, ese palé vaya y fluya por toda la cadena de suministro y vuelva a donde realmente se necesita en el momento adecuado, no es fácil. Y esto es algo que también es importante. Entonces, cuando uno no es su core business, la gestión de los palés, por muy importante que sea en la cuenta de resultados, pues quizá la decisión estratégica más importante es ir a un pool de palés. Ventajas. Desde el punto de vista, el cliente no se va a preocupar ya del mantenimiento, no se va a preocupar de esa logística inversa de la devolución del palé ni de su coste. No se va a preocupar de ese transporte que necesito palés y además cuando me hacen falta los tengo que pedir y mi proveedor, sino que si realmente estoy trabajando con una empresa de pool de palés y le he dado mi forecast, voy a tener la correcta seguridad de que voy a tener esos palés en tiempo y forma. Esas compañías tienen seguimiento, capacidad para el seguimiento de esos palés y de su recuperación. Algunos ya están instalando sistemas de radiofrecuencia para controlar determinados palés. El lavado a presión, hemos hablado de que ese palé, si hay que volver a reutilizarlo, pero durante la cadena pues va sufriendo determinadas suciedades o maltrato, vamos a usarlo así, y que si nos dedicamos a un producto que a lo mejor no nos da mucha importancia, pues podemos usarlo, pero si estamos en productos de alimentación, pues a lo mejor necesita que ese palé pues esté correctamente limpio. La humedad que en un determinado momento pueda tener, es decir, el palé no deja de ser madera y en un determinado momento pues que se rompa o no va a depender también del mantenimiento, ¿no? La idea es que las empresas busquen esa sinergia. Evidentemente, a día de hoy hay una oferta lo suficientemente atractiva para que entre ellos compitan. Debería haber algún pool más para que nos bajen los precios. Ellos dirán que no, que para qué quieren más, pero ¿ves? Mueven así con la cabeza. Yo creo que es importante. Esto nos pasó con la telefonía, os recordáis, la telefonía móvil, ¿no? Donde estábamos, ¿no?
con los señores de Telefónica, pues el que haya venido Vodafone, haya venido otras cosas. Incluso, fijaros, en el mundo de telefonía, los operadores virtuales, esos que no tienen palés, pero de una manera legal juegan con ellos. A lo mejor es una oportunidad de negocio, ¿no? Operadores virtuales de palés reales, pero sobre todo que realmente tengan la capacidad de prestar servicio a la cadena de distribución, ¿no? El objetivo es reducir la inversión. Ellos al final son inversores. Yo siempre digo que lo que tienen son unos activos de madera muy importantes y hay mucho dinero lo que tienen. Nunca me lo quieren decir lo que pierden en madera, pero algún día me lo dirán, se lo sacaremos. Y sobre todo reduce los costes ocultos en la cadena. O sea, a veces nos miramos la cuenta de resultados, lo que nos cuesta solo lo que compramos o vendemos de palé o lo que nos cuesta el pool, el alquilar o no, pero no nos olvidamos de aquella transparencia inicial con la que yo empezaba de que por qué paletizar. La de costes ocultos que hay cuando no se está eligiendo un correcto paletizado, un correcto uso del palé o un correcto uso de la devolución de ese palé, ¿no? Simplemente como detalle, para aquellos que prestéis atención, me llama mucho, es una crítica, de verdad, a los de ICOT, pero por lo menos para los que seáis más nuevos en esto, pues me hacía gracia, ¿no? Y quería ponerlo. ICOT hizo una RAL para el uso del pool de palés, las hizo en 1998, siguen vigentes, y el otro día mirándolas ponía, hemos actualizado un anexo del 2005. Bueno, es un poco la crítica a que evidentemente queda mucho por hacer, que han pasado 8 años, que han pasado 15 desde que se hicieron esas RAL en ICOT, que nos sirven para tener la base de lo que es una gestión del pool, pero que evidentemente hay que actualizar. Es decir, el palé de hace 10 años, como se utilizaba, no tiene nada que ver cómo se usa ahora, y el palé que se va a usar en el futuro tampoco tiene nada que ver cómo se está usando hoy, en marzo del 2013. Por último, última transparencia, Internet nos tiene que ayudar a todo esto. Da la casualidad de que cuando me invitaron, pues vi que uno de los ponentes, además, iba a hablar de TC1, del grupo TESI y de lo que es el portal de logística colaborativa, ¿no? Es clave. Si realmente queremos hacer una gestión de pool de palés, no solo tenemos que contar con un buen proveedor de pool, sino que toda la cadena esté totalmente integrada y sobre todo una visibilidad de cooperación. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión de los palés, en alguna de los miembros o parte de la cadena, se ve el débil, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que guardar los palés? ¿Por qué tiene que venir alguien a recogerlos? ¿Por qué tengo que almacenar? O sea, esa parte de la gestión. Hay que pensar lo que es esa logística colaborativa en la que tanto proveedor como cliente como usuario son lo mismo, que se tienen que sentar, que tienen que trabajar realmente en cómo reducir esos costes, en cómo se reparten esos beneficios de una correcta gestión de los palés, cómo se reparten esos beneficios y cómo, por supuesto, las nuevas tecnologías me van a permitir en un determinado momento no solo tener el flujo de la mercancía, sino, como hemos dicho en el primer momento, si esa mercancía va acompañada con un palé, saber dónde está cada uno de mis palés. Muchas gracias. Espero que esta primera parte de introducción les haya dejado el sabor de boca de la de cosas que tenemos por delante como retos, no solo logísticos, sino retos dentro de la cadena de suministro. Muchas gracias.